Buenos días en esta mañana. Vamos a iniciar con nuestra lectura diaria. Ya estamos venciendo, vamos en Génesis 18. Para los que apenas se van a unir, los invito a que si tienen una Biblia la busquen y busquen en Génesis 18. Vamos a estar leyendo 18 y 19. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Y los varones levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la maldad? Y dijo: no la destruiré. Si hallare allí
45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallare ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20, y no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Aquí en este capítulo de Génesis podemos ver cómo llegan estas 3 personas. Dice, alzó y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. A veces dice la palabra que nosotros a veces hospedamos ángeles, ¿verdad? A veces no sabemos si es un mensajero, si es una persona buena. Abraham tenía buen corazón, ¿verdad? Y sabía que estas personas eran enviadas de Dios, y llega y les prepara comida, les dice que se queden, y mientras le dice a dónde van. Y ellos miraban a Sodoma y Gomorra. Estas ciudades estaban llenas de maldad, eran ciudades grandes, pero había mucha maldad en ellas. Y dijo Dios en el 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, y a ti, le dice, habiendo de ser Abraham una nación grande, y habiendo de ser benditas en él todas las tierras. Y ya le dice que va a destruir la ciudad, ¿verdad? Le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra porque ha llegado la maldad de ellos, el clamor, dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Entonces lo que hace Abraham es interceder porque él se acuerda que ahí está su sobrino Lot, y empieza a interceder y le dice, Señor, si encontraras ahí 50, y el Señor le dice, si hay 50 personas, yo no destruiré al impío con el justo. Dice, si hay 50 justos, por amor a esos justos, yo no voy a destruir. Pero no lo sabía. Y luego le dice 45, 40, 30. Al final, pues dice, no se enoje, dice, si hallare 10, por amor a esos 10, le dice, yo no destruiría una ciudad. Pero el problema es que ahí en esa ciudad había mucha maldad. No era todo el mundo. Ya el Señor había hecho un pacto con Noé, y le había dicho que ya no iba a destruir la tierra. Pero en el caso de estas 2 ciudades, sí, estas 2 ciudades ya habían llegado al juicio de Dios. Muchas veces yo siempre comparo esta historia con mi nieta. Yo a veces le digo a mi nieta, no hagas eso, deja ahí, y no hace caso. Giovanna, que no hagas eso, deja ahí, y le sigo diciendo, y llega un momento en que ya no le voy a decir, me voy a parar, la voy a agarrar y le voy a dar una nalgada. Así son todos los padres, ¿verdad? A veces advertimos, Dios advierte, Dios habla, Dios da oportunidades. Dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué quiere decir? Que Él no se enoja fácilmente. Pero estas 2 ciudades tenían tanta maldad que ya no podía, dice, el clamor, dice, de las personas ahí en ese lugar. O sea, cómo estaban mal, algunas haciendo maldades, otras, o sea, era mucha la maldad que había en ese lugar, por eso se iba a destruir. Y no había justos, no había ni siquiera 10 personas que buscaran de Dios, que intercedieran. Qué importante es interceder ante Dios, pedirle por las personas que andan mal. Sabemos que hay personas que no hacen lo correcto, sabemos que hay personas que se portan mal, y nosotros, los que tratamos de buscar a Dios,
pues hay que interceder por ellos, pedirle, Señor, ten misericordia de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi tía, del vecino, de mi compadre, de mi comadre, mi jefe, es malo, hace cosas malas, pero ayúdalo para que se dé cuenta de que está haciendo las cosas incorrectas. O sea, el interceder, Abraham estaba intercediendo por todas esas dos ciudades, pero no encontró Dios justos en esas ciudades. Vamos a continuar viendo lo que pasa en Sodoma y Gomorra. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no os hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, a tus hijos, a tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Y entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas. Les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer, a tus hijas que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él y los varones, se asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieren llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestras misericordias que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora en esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal.
Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de las llanuras, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestros padres es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormiré la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benami, el cual es padre de amonitas hasta el día de hoy, ¿verdad? Fíjense, ustedes ahí con el escuchar la historia pueden darse cuenta qué grande pecado tenían en Sodoma, que pues había mucha depravación sexual, eso era lo que abundaba ahí, que cuando llegan estos ángeles a quererse cobijar en la casa con Lot, dice que van a quererlo sacar, y Lot, fíjense, o sea, los cuidó. Era una costumbre de antes ofrecerle a los que viajaban, ofrecerles comida, ofrecerles lavar sus pies porque caminaban mucho, y les ofreció a las personas que estaban ahí, les ofreció a sus hijas, les dijo: voy a darles a mis hijas. Y ellos no, ellos querían a las 2 hombres que habían entrado, y a Lot, o sea, todavía a Lot querían lastimarlo, dice que con violencia, pero los ángeles los cegaron para que no pudieran entrar a la casa. Y rescatan a Lot, a su familia. Sus yernos no quisieron ir con ellos, y le dicen: salgan, nos vamos a esperar a que tú llegues a una ciudad, y vamos a empezar a destruir este lugar, pero no volteen atrás. La mujer, la esposa de Lot, pues ella era de ahí, ella ya se había acostumbrado a las cosas de ahí, y voltea para atrás, o sea, extraña lo que dejó allá, y se convierte en una estatua de sal. Sus dos hijas también estaban mal, ¿verdad? Ellas pensaron en su mente: vamos a emborrachar a nuestro padre, vamos a tener descendencia. Había muchas personas con las que ellas pudieron haber emparentado, ¿verdad? Pero la maldad también estaba en ellas, o sea que el único que salió de aquí fue Lot. Así como llegó Lot, así salió, solo, siendo él pues justo, ¿verdad? Él conociendo la palabra de Dios, pero llegó a estas ciudades. Por eso es muy importante que nosotros nos acerquemos a Dios, busquemos de Dios, que lo que hagamos, tratemos de hacer las cosas correctas. Dice la palabra que lo que siembras vas a cosechar. Tenemos que cosechar cosas buenas, en amor, en misericordia, en bondad, en todo lo que es la verdad, hablar la verdad, en todo lo que es lo sexual también, tener tu pareja, no adulterar, no fornicar. 10 mandamientos nos dio el Señor, y a veces no los podemos ni cumplir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios ayuda. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que quite la maldad de nuestras vidas, de nuestras familias. ¿Por qué? Porque tarde que temprano va a llegar el juicio a ellas, y lo que sembraron, si sembraron mentira, adulterio, fornicación,
prostitución, alcoholismo, homosexualidad, todo lo que siembren se va a regresar a ellos, ¿verdad? O sea, él dice Dios, no le voy a dar yo el pago, no pagaré. Él es el único juez justo que paga conforme a nuestras obras, conforme a lo que haces. Por eso es que tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Porque el hombre hacía lo malo y mandó a su Hijo Jesucristo a morir aún por el malo. Si nosotros confiamos en Jesús y le pedimos a Cristo que entre en nuestra vida, que salve del pecado nuestra alma, Él lo hace. Él lo hace, Él nos ayuda a darnos cuenta de lo que hacemos mal para hacer mejor las cosas, para vivir una vida más sanamente, para vivir una vida alejada del pecado. No te voy a decir que los que buscan a Dios sean perfectos, perfecto solamente Dios, pero intentamos hacer lo correcto, intentamos hacer lo justo y interceder, ¿verdad? Abraham es una prueba de que nosotros podemos pedir aún por nuestra familia que no hace lo correcto, aún por nuestra persona que tenemos a un lado que no hace lo correcto, pero que tenga Dios misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia y de oportunidades. El que nosotros tengamos la oportunidad de presentarle a Jesucristo, que Jesucristo murió en una cruz por sus pecados, para salvarlos de ese pecado, para que no venga este juicio contra ellos, ¿verdad? Contra los que están haciendo cosas que no se deben, ¿verdad? Vamos a orar en esta mañana y esta historia es la que nos tocó ver y el mensaje para tu vida en esta mañana es que sigamos intercediendo por las personas que necesitan de Dios, para que tengan la oportunidad de acercarse a aceptar a Jesucristo y no les venga el juicio de sus actos, ¿verdad? De lo que están haciendo mal. Voy a orar por ti en esta mañana. Si quieres hacer esta oración conmigo para pedirle al Señor que te ayude, primero voy a repítela conmigo para que puedas decirle al Señor con tus propios labios, con tu propia boca, decirle que te ayude. Y después ya voy a orar por ti. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Sé que no he hecho lo correcto. Yo sé que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que nació y murió en una cruz para perdonar mis pecados, para salvarme. Entra en mi corazón, entra en mi vida y ayúdame a hacer lo correcto. Ayúdame a caminar en la verdad y guía mis pasos hacia la vida eterna. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, el Señor te va a ayudar a que de ahora en adelante hagas las cosas correctas. Así como al inicio hubo un desorden en el universo, en la tierra estaba desordenada, pero Dios pone orden. Cuando nosotros recibimos a Jesús y le decimos: entra en mi corazón, ayúdame, Él empieza a poner orden en nuestra vida, ¿verdad? Nos hace tener un orden. Ahora voy a orar por ti. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, por todo aquel que esté escuchando, Señor. Por todo aquel, yo no lo conozco, Señor, solamente tú lo conoces. A lo mejor esta es la oportunidad que tú le estás dando, Señor, para que no le llegue juicio a su vida, Señor. A lo mejor no ha hecho las cosas correctas, Señor. A lo mejor ha hecho cosas que no te agradan, que no se debe, Señor. Pero a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, si Él te recibe, Señor, si Él recibe a Jesucristo en su corazón, tú lo salvas del pecado, tú lo salvas de la condenación, de ese juicio, Señor. Ayuda, Señor, ayuda a tu pueblo, Señor. Y gracias, Padre, porque nos permites interceder, Señor, interceder por toda aquella alma, Señor, que necesita de ti, Señor. Que no llegue el juicio a él, Señor. Que no llegue el castigo, Señor. Y principalmente, Señor, ese castigo eterno, Señor.
ese infierno, Señor, al que podemos ir, Señor, si no hacemos las cosas correctamente, Padre. Te pido por cada uno de ellos, Señor, que guíes sus vidas, que los ayudes, que los guardes, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y si has hecho esta oración, yo sé que Dios va a empezar a ayudarte. Hazla, busca de Él y Dios te va a ayudar. Dios va a poner orden a tu vida. Dios te va a salvar de todo juicio que venga contra ti, de todo lo malo que has hecho. Cristo ya pagó por ti. Y Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana y nos vemos el día de mañana.